¿Cuáles serían los libros gnósticos? Los libros gnósticos vendrían siendo los que fueron encontrados en lo que se llama la librería de Nag Hammadi, que es donde estaba, por ejemplo, el libro llamado Acerca del origen del mundo, el apócrifo, bueno, el gnóstico, se podría decir más bien, de Juan, el de Pistis, el de Sofía. En sí, gnóstico se refiere a que da conocimiento, viene de gnosis, que es conocimiento en griego. Entonces se trata de libros que revelan mucho conocimiento escondido. De hecho, bueno, voy a darle la lista aquí un segundo, por si algo en lo que se llamaría la librería o biblioteca Nag Hammadi, más bien la biblioteca que se encontró Egipto, en un lugar llamado Nag Hammadi en 1945. Se encuentran ahí la oración del apóstol Pablo, el apócrifo de Jacob o James, que sería en español Santiago, como le llaman, el Evangelio de la Verdad, que ese es muy interesante, de hecho ya está grabado en el canal de la congregación. Después vienen algunos otros que son bien cortos, parecen haber sido escritos por personas creyentes en el Mesías después de, obviamente, ¿verdad?, todos los escritos ya de la escritura, bueno, me refiero a los del Nuevo Pacto, de los apóstoles y demás. Y esos así cortos, en realidad, yo creo que estaban incluidos ahí como entre todos esos, pero yo no los pondría en el mismo nivel. Y ya menciono como a cuáles me refiero. También está el apócrifo de Juan, que fue el que mencioné ahora, que yo le diría gnóstico porque trae mucho conocimiento. Cuando le llaman apócrifo hacen alusión a que no fue inspirado, que no es un escrito inspirado, sino, por decirlo así, conocimiento humano, o deducciones humanas. Como he mencionado con respecto a ese libro y otros que aparecen por ahí, en realidad si se conectan o se ponen paralelo a las escrituras, se puede ver que sí se confirma. Por ende, a mí sí me parece inspirado. Es simplemente bastante profundo o un poco complicado quizá de seguirle el hilo, puesto que menciona bastantes nombres y eventos importantes que no se mencionan directamente en la escritura o en el canon que la mayoría de la gente conoce como la Biblia. También está el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Filipo, que es muy bueno. El de Tomás agrega un poco a lo que ya está en el Nuevo Pacto a través de los otros evangelios. Es bastante bueno también, pero le agrega poco. El Evangelio de Filipo, casi que el 90% es, por decirlo así, escritura nueva, pero explicando todo lo que ya está en el Antiguo y Nuevo Pacto. Entonces considero se confirma como inspirado él mismo con todas las revelaciones que muestra ahí. Después está Acerca del origen del mundo, que fue el que mencioné primero, que se conecta muchísimo con el de Juan. Ese en particular para mí fue clave, fue el primero que leí, de hecho, de todos esos, fue el primero que leí, y no es tan largo, pero es bastante, igual, un poco complicado de seguir los nombres y el hilo del relato en sí. Pero sí, para mí ese fue clave porque me llevó a los demás, pero ese continuó siendo como uno corto con muchísima información. Después está también la sabiduría de Yahushua al Mesías, normalmente llamado la Sofía de Jesucristo, ¿verdad?, como le llaman con los nombres falsos. Sofía es sabiduría en griego. Hay uno que se llama Actos de Pedro y de los 12 apóstoles, otro que se llama la mente perfecta, el trueno, como haciendo alusión a la voz. Entre esos se encontró uno de Platón. Obviamente ese yo no lo incluiría en la escritura, por supuesto, pero vuelvo y repito, esto es una biblioteca. Entonces, por decirlo de alguna manera, es como si una persona que tenía varios libros importantes los verá en su hogar o en su biblioteca o en lo que fuese, en su congregación, los hubiese escondido en una cueva para ser descubiertos eventualmente
Entonces entre esos, o sea, no quiere decir que fuese una escritura, sino que eran diversos escritos relacionados con el tema espiritual. Y bueno, también está el Apocalipsis gnóstico de Pedro, los tres, está la carta de Pedro para Filipo, el pensamiento de Norea, el testimonio de la verdad y otros cuantos más. En sí, los que no mencioné son los que no considero que traigan mucho conocimiento relevante o que puedan o que pudiesen ser parte de la escritura, pero sí, o sea, no está de más por conocimiento general leerlos, por supuesto. Entonces, espero haya quedado claro. Podría explicar cómo es eso del pacto de sal en 2 de Crónicas 13:5. Perdón, sí, 2 de Crónicas 13:5. Dice: ¿no sabéis vosotros que Yahweh, poderoso de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Esto, bueno, como he mencionado en otras ocasiones, bueno, la escritura se refiere a la congregación como la sal del mundo, y que si ésta se vuelve insípida ya de nada sirve, ¿verdad? Puesto que pierde aquello para lo cual se usa y por ende es inútil. Entonces igual sería una congregación que pierde la luz de Yahweh, que pierde la sabiduría, que es lo que representa la sal, y empieza con, por ejemplo, falsas doctrinas, con mentiras, con engaño para mover las emociones, los corazones de las personas, etcétera, etcétera, todo lo que se hace en las falsas doctrinas, y por ende es desechada como la sal que nos sirve para lo que se usa, como por ejemplo darle sabor a la comida. Ahora, como siempre he mencionado, repito, la sal representa sabiduría, por eso la sal le da sabor, hace que sepa mejor la comida, así como uno cuando aprende algo sabe más cosas. Entonces, normalmente en la escritura vemos que había que dar toda ofrenda con sal, y una de las representaciones es que todo lo que uno le dé al Padre debe darlo con sabiduría, entendiendo por qué lo hace, para qué lo hace. Ahora bien, en este caso la sal se está refiriendo a otro factor o a otra, a otra interpretación que se le da a la sal en la escritura, y es que sirve para preservar, ¿verdad? Como cuando se le pone sal a las carnes o a algunas otras cosas para poder preservar. Entonces representa algo eterno, representa algo que preserva, que es preservado por los tiempos. Por ende, al decir aquí que, repito el verso: ¿no sabéis vosotros que Yahweh, poderoso de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Se está refiriendo a un pacto eterno, un pacto que él se va a encargar de preservar por los tiempos. Entonces ese es el punto de mencionar sal, y una de las razones por las que se usaba en las ofrendas, y repito, porque sirve para preservar. Espero eso haya quedado claro. Un hermano había hecho una pregunta la semana pasada acerca de Lucas 3, de la genealogía, donde aparecía el nombre Canaán, que no aparece en Génesis. Mencioné, bueno, por un lado era un detalle que no había, en el cual no había entrado a estudiar al respecto, hasta que me mencionó aquí en la pregunta. Ahí en ese día mencioné un par de posibilidades, y después estuve leyendo un poco más al respecto, y encontré, bueno, como 3 opiniones diferentes. Me parece que 2 son como las más importantes, y una de esas 2 viene siendo una de las que mencioné la semana pasada. Claro, me gustaría saber si el hermano que hizo la pregunta está conectado como para mencionarle esas cosas, o no sé si a los hermanos que están conectados les interesa que mencione ese punto, puesto que, repito, tenía que ver con una pregunta de la genealogía de Mashiach, en la cual aparece Canaán como hijo de Arfaxad, padre de Selach, mientras que en Génesis vemos Arfaxad
padre de Selah, no se menciona Canaán. En la Septuaginta aparece mencionado, pero todo indica que eso fue agregado en la Septuaginta después del nuevo pacto. O sea, después de que el nuevo pacto se escribió, algunos creen que se agregó Canaán a la Septuaginta para coincidir con lo que escribía Lucas. Sin embargo, curiosamente en el libro de Jubileos, que como he mencionado, sí había un libro de Jubileos, pero el que hoy en día al que tenemos acceso, parece ser parte del libro original de Jubileos con algunos agregados, puesto que posiblemente en el pasado se hayan perdido partes y las hayan tratado de llenar con tradición y demás. Eso es una posibilidad, puesto que hay algunos detalles extraños en ese libro, por si algo, pero en todo caso en ese libro de Jubileos aparece Canaán como hijo de Arfaxad, un hijo que fue impío, que fue lo que mencioné, la posibilidad de que hubiese sido un impío y que por su maldad no fue incluido en la genealogía, no fue mencionado, como sucede con algunos impíos, no se les da el honor de aparecer en la escritura. En el libro de Jubileos aparece que Arfaxad tuvo un hijo llamado Canaán y que éste se dedicó a escribir en piedra parte de lo que habían revelado los ángeles caídos, que había traído tanta maldad al mundo, razón por la que Yahweh destruyó el mundo. Y Canaán, hijo de Arfaxad, no le habría revelado nada de lo que iba a hacer a nadie, a Noah, y nada, por lo que se sabía que eso representaba, y eso llevó a que ese conocimiento se traspasara a la generación después del diluvio, que era parte de lo que se buscaba evitar con ese diluvio. Entonces esa maldad tan grande de traer el conocimiento de los Nefilim a la generación después del diluvio a través de escribirlo en piedra, hizo que quedase descalificado de ser mencionado en la Torá, y por eso no estaría en el medio de Arfaxad y Selah. En Jubileos dice Arfaxad tuvo a Arfaxad tuvo a Canaán y Canaán tuvo a Selah. En Génesis dice Arfaxad tuvo a Selah. Entonces es posible que si eso originalmente estaba en Jubileos y no fue un agregado por tradición o un agregado para coincidir con el nuevo pacto, como dicen que sucedió con la Septuaginta, vendría siendo porque los discípulos obviamente conocían el libro de Jubileos y obviamente también estaban más cerca de ese tiempo de la historia como para tener más conocimiento, y por ende Lucas lo habría escrito ahí a ese Canaán, porque estaba revelando, por ejemplo, como sabemos en Lucas se revela a Mashiach como hombre. Lucas es un evangelio que es para todo ser humano, no solo para los israelíes, no solo para los israelitas, el pueblo escogido, sino para toda nación que pueda sentirse identificado con Mashiach, como ser humano. Entonces es una genealogía en la cual, por decirlo así, incluiría a todo ser humano, y por eso estaría Canaán. Si es que, repito, es una realidad eso de Jubileos, porque la otra posibilidad, y es lo que mencionan algunos otros bastantes, de hecho me pareció que esa opinión era bastante común, es que el nombre Canaán habría sido agregado en las versiones griegas, puesto que, como considero yo y algunos otros, el nuevo pacto habría sido escrito originalmente en hebreo y después se tradujo al griego, y el griego es el que hoy en día se tiene o el que se puede accesar. Se dice que el Vaticano tiene una copia hebrea y que por ahí de otro lado había otra hebrea, pero no hay un acceso, o sea, uno no puede accesar la del Vaticano, por ejemplo, lo cual es bastante triste y un problema. Entonces la mayoría de los que estudian la escritura consideran que el nuevo pacto fue escrito en griego originalmente,
Es mi opinión y la de algunos otros que fue escrito originalmente en hebreo. De ser así, bastantes creen que eso de Canaán fue un agregado, porque hubo varios historiadores, entre esos Josefo, también un hombre llamado Julio Africano, historiadores que hablaron específicamente de las genealogías. Julio Africano escribió de la genealogía de Lucas específicamente y no mencionó nunca nada acerca de Canaán, lo cual hubiese hecho, como menciona algunos otros detalles que le parecieron extraños de la genealogía. Entonces hay quienes consideran que fue un agregado en el escrito griego, hay quienes consideran que fue quitado de la Torá por Yahweh mismo, por la maldad de este hombre. Hay quienes consideran que fue sacado por los masoretas, o así por los escribas. Leí una opinión de que posiblemente lo quitaron en una parte por error y después lo trataron de arreglar quitándolo en las otras dos partes, en vez de arreglarlo agregándolo, pero bueno. Y había otra opinión que me pareció interesante, por eso la voy a mencionar, y era que, bueno, en realidad hay dos opiniones más, pero una en particular en la cual dice en Lucas que Yahushua era como se pensaba, hijo de Yosef. Entonces, al decir como se pensaba, como se creía, está dando a entender que era adoptado, fue hijo adoptivo, porque ¿verdad? Venía a través de Miriam y Yosef lo aceptó como su hijo al completar el matrimonio con Miriam. Entonces, hay quienes consideran que al decir eso está dando a entender que en esa genealogía de Lucas está tomando en cuenta padres adoptivos. Y esa interpretación me pareció particular, por un lado, porque sí menciona eso de cómo se pensaba, hijo de Yosef. Después se menciona que, bueno, se va a la genealogía hasta Adán, y ahí dice Adán, hijo de Elohim. Como sabemos, el hombre es una criatura. Elohim lo hizo a imagen y semejanza, lo formó del barro. Eso no es un hijo, eso es una creación. Ahora bien, lo adoptó Elohim como hijo, eso es otra cosa. Entonces el hecho de que también aparece Adán como hijo de Elohim me parece particular con esa interpretación. Y en ese caso interpreta esa persona que Canaán posiblemente fue un hijo adoptado por Arfaxad, que se encargó de criar a Selah. Entonces esa era otra opinión que tenían por esa relación de Yahushua con Yosef, al decir como se creía, hijo de Yosef. Y la otra opinión, que fue la que mencioné rápidamente porque esa sería como la menos, es que decían que así como se decía hijo de Yosef, se estaba dando a entender que se iba a dar la genealogía de Miriam, así como se pensaba hijo de Yosef, como dando a entender, pero en realidad siendo hijo de Miriam. Pero eso no tiene sentido por otro montón de razones, pero repito, eso es una opinión también, y que esa es bastante común. Entonces dicen que Yahushua, hijo de, como se pensaba, hijo de Yosef, hijo de Elí, y etcétera, etcétera. Y ahí dicen que Elí, eso es más que todo en el catolicismo, era padre de Miriam, y que Yosef era el hijo adoptivo de Elí al haberse casado con Miriam. Entonces ellos lo interpretan como que al decir Yahushua, como se pensaba, hijo de Yosef, hijo de Elí, estaría diciendo el yerno de Elí, para poder dar la genealogía de Miriam. Pero como en la escritura y siempre en la cultura hebrea se seguía la genealogía, y por supuesto principalmente con los reyes, a través del padre, es el padre y la genealogía del padre la que se toma en cuenta. Por eso en Mateo viene la genealogía de Yosef y en Lucas viene la genealogía de Yosef, a pesar de que vino a través de Miriam. Entonces lo que tiene sentido es que se dé la genealogía de Yosef. Ahora, la de Mateo y Lucas es un poco diferente, porque se dio lo de la ley de Deuteronomio, donde el hermano, bueno, eso es otra historia, eso es otro punto de la genealogía, pero ya lo he mencionado en otros momentos, por si alguien se lo está imaginando. Ahora bien, ya para cerrar con eso, el último punto que quería mencionar, como dije, de que dicen que es la genealogía de Miriam, pero la genealogía tenía que ser del padre.
lo que la gente no toma en cuenta y es clave, es que la escritura dice que cuando el hombre se casa se hace uno con su mujer. Entonces dice, y el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una carne. Eso está escrito, es así y punto. Por más que la mente humana no lo logre comprender como debería, está escrito, el hombre se unirá a su mujer y serán una carne. El malaj Gabriel vino a informarle a Javá, o Eva, perdón, en este caso a Miriam, vino a informarle a Miriam que había quedado embarazada, que tenía un hijo que era el hijo del Todopoderoso a través de su ruaj en ella. Y en ese momento ella ya había sido dada para casarse con Yosef. Lo único que faltaba era el segundo proceso, que era que Yosef se la llevase a su casa. Pero desde la primer parte, que es como básicamente el compromiso, desde ahí en la cultura hebrea ya está casada. Entonces, cuando el malaj llegó, Yosef y Miriam todavía no habían tenido relaciones sexuales porque no se habían ido a vivir juntos, pero ya estaban casados ante la ley. Entonces, Miriam es el cuerpo de Yosef, la carne de Yosef, por ende la genealogía de Yosef es la que se da a Mashiach, porque Mashiach vino del cuerpo de Yosef, siendo Miriam la esposa de Yosef. Y bueno, nada más voy a dejarlo ahí mejor. Dice, pregunta, ¿será que los privados de libertad en cierta manera podrían tener una misericordia diferente, ya que estamos pagando parte del mal hecho, a diferencia del que hizo el mal y nunca vino a pagarlo? Bueno, por un lado, digamos, la justicia de la tierra y la justicia del cielo es bastante diferente. Hay muchas veces que la gente va a la cárcel y termina pagando más de lo que debería. Hay muchas veces que va a la cárcel y no paga ni la mitad de lo que debería. Entonces eso es bastante relativo del crimen y de si hay arrepentimiento de la persona o no lo hay, de si la persona cambia o no cambia, etcétera, etcétera. Entonces son muchos los factores. Por otro lado, me imagino que se refiere a la gente mala, a los que cometen crímenes fuertes y no van a la cárcel. Esa gente, obviamente, si no se arrepiente, va a terminar yendo al infierno. Mientras que los que hayan ido a cárcel y a través de la cárcel llegaron a, por decirlo así, conocer el fondo y por ende aceptaron que el único que puede sacar al hombre de ahí es el Todopoderoso Creador, llegan y le buscan y se terminan yendo para el reino de Yahweh y la vida eterna. Por ende, o sea, solo con eso debería ser suficiente. Claramente, entre más obras hagan y más otras cosas, la recompensa que reciban en esa vida eterna. Pero en general, un impío que no paga aquí va a ir a pagar allá. Una persona que paga aquí es para que pueda entrar al reino de Yahweh. Obviamente se acepta al Mesías, eso sí que quede claro. Y bueno, espero eso haya quedado claro, porque sí, como le digo, depende muchísimo, es muy subjetivo de cuál sea el crimen, de cómo es la persona, de si se arrepintió, de si ha cambiado. Buenas noches, dice por acá, ¿qué significa cuando ingrese la plenitud de los Goyim? En sí, en el cristianismo se ha enseñado normalmente que eso se refiere cuando entren todos los gentiles que creen en el Mesías. Una vez que todos los gentiles, las naciones que creen en el Mesías, lleguen a entrar al reino, entonces empezaría de nuevo el tiempo de los Yahudim, de los israelitas, para que crean en el Mesías. Así es como normalmente se enseña en el cristianismo. Sin embargo, hay algo muy particular que en el cristianismo me parece no notan más que todo porque se enfocan mucho en el griego, pero en hebreo la plenitud de los gentiles sería Meloh HaGoim. Meloh HaGoim es un término que se utiliza en Génesis 48. En Génesis 48, Jacob bendice a Efraín y Menashe. Sí, en el verso 19 dice, pero su padre no quiso hacerlo, refiriéndose a poner su mano derecha sobre Menashe en vez de Efraín, puesto que Menashe había nacido de primogénito, pero Jacob estaba dándole la bendición de primogénito a Efraín, igual que Jacob recibió la bendición de primogénito a pesar de ser el segundo. Entonces dice, pero su padre no quiso hacerlo, y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé, también él llegará a ser un pueblo, Menashe, y será también grande.
pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, por eso lo puso de primero, y su descendencia formará multitud de naciones. Su descendencia formará multitud de naciones. En hebreo ese 19 ahí pone Bezeró y su semilla, su simiente, Yihyeh Meloh Hagoim, será la llenura o plenitud de los gentiles. En realidad, Meloh Hagoim, la plenitud de los gentiles, a la que se refiere Paulus en el Nuevo Pacto, es algo profético, es algo que se dijo en Génesis, y se refiere a descendientes de Efraín. Descendientes de Efraín que serían tantos que se multiplicarían por el mundo entero y llegarían a llenar las naciones. Por eso es la plenitud o la llenura de las naciones. Entonces llegarían a ser vistos como gentiles, pero en realidad serían israelitas, porque Jacob adoptó a Efraín, el antepasado de la llenura de los gentiles o de las naciones. Jacob adoptó a Efraín y Menashe. Al adoptar a Efraín, adoptó a la multitud de las naciones, a la cual se refiere Pablo en el Nuevo Pacto. Entonces, esa multitud de naciones vienen siendo un montón de israelitas a través de Efraín que se piensan gentiles y están entre las naciones en este tiempo final. Y van a entrar como los muchos. Espero eso ya quedó claro. Cuando digo como los muchos, porque no sé el hermano o hermana que envía la pregunta quién será exactamente, entonces no sé si cuánto conoce de ese tema. Pero los muchos y los pocos son dos grupos que van a entrar al reino de Yahweh. Los pocos van a entrar sin tener que experimentar muerte. Los muchos van a tener que pasar por muerte para poder entrar al reino. ¿Qué hacía el Todopoderoso antes de crear la tierra? Depende si usted se refiere a antes de la creación. Porque se podría decir que antes de la tierra hizo los cielos, ¿verdad? Porque en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué hacía antes de crear la tierra? Los cielos. Pero si se refiere a qué hizo antes de empezar a crear, no existía el tiempo, porque el tiempo fue parte de la creación misma. Por ende no podemos hablar de qué hacía antes, porque no había un antes. Cuando no hay tiempo no hay antes ni después, solo existe la eternidad. Entonces él existía, punto. Y cuando decidió hacer algo aparte de sí mismo, o sea que algo llegase a tener un tipo de existencia a través de su poder, pero aparte de él, como solo él existe, tuvo que hacer un espacio en sí mismo para crear ahí la materia. Y cuando hizo el espacio, se dio la creación del tiempo, porque tiempo y espacio son una misma entidad. Por eso en Génesis dice, en el principio, eso hace alusión a tiempo, creó Elohim los cielos, eso es espacio, y la tierra, eso es materia. Entonces, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando Yahweh decidió hacer algo, después de haber existido eternamente, cuando decidió crear, además de hacer su imagen, que eso ya es yéndome por otro lado, el hecho de que Yahweh es como la mente, su espíritu es como el pensamiento, y su hijo es la palabra. Cuando él quiso crear, como está escrito, él creó todo a través de la palabra. Entonces, para hacer la creación, primero formó la palabra, y la palabra es su hijo. Entonces, primero hizo su propia imagen. Se hizo una imagen a sí mismo, a través de la cual pudiese crear todo lo que existe. Entonces emanó su espíritu cuando tuvo voluntad de hacer algo, y a través de su espíritu tuvo al Hijo, que es la palabra, con la cual hizo toda la creación. Entonces, ¿qué hacía el Todopoderoso antes de crear la tierra? Crear la tierra fue su hacer. Antes, ¿qué hacía? Existía. Y repito, si usamos el término antes, porque es cuando no hay tiempo, no se puede hablar de antes o después. Lo que pasó en el concierto de Travis. Para los que no saben a qué se refiere, hay un artista, un rapero que se llama Travis Scott, el cual tuvo un festival musical en Houston el 5 de noviembre llamado Astro World.
Y este caballero ha venido mostrando muchos símbolos, en pocas palabras, Illuminati o masónicos, de sociedades secretas, satánicos, etcétera. Y ha tenido una relación con una mujer que se considera es bruja. Y de hecho se dice que desde que empezó a andar con ella hubo un cambio todavía más hacia lo negativo en este artista. Pues resulta que hizo este concierto y según los medios murieron 8 personas por el montón de gente que había. Según los medios, el artista paró el concierto varias veces, aunque solo muestran una vez en la cual sí mencionó que alguien se había caído y que necesitaba ayuda. Pero por otro lado aparecen un montón de videos en la internet de personas que asistieron y que mencionan otra historia completamente diferente y más seria o más satánica. Bastante gente, algunos creyentes, otros no creyentes, usaron términos similares al decir que era un ambiente súper demoníaco, súper satánico. Dicen que había una frecuencia, un sonido extraño que estaba sonando desde antes de que empezara a cantar Travis Scott y que creo que se mantuvo como de fondo detrás de las canciones de él, y que era como una frecuencia extraña que les provocaba como terror, como un miedo raro, un pánico ahí extraño, que era como unas vibraciones que se sentían como una película de miedo. Decían muchos que se sentían como en las puertas del infierno. Curiosamente, la entrada para el festival era una cabeza gigante con la boca abierta. Ellos pasaban por la boca, como entrando a la boca del infierno, para caer en el estómago básicamente de la bestia. Además hay una serie de pinturas del infierno hechas por un artista llamado Bosco, y hay una que se llama Cristo en el Limbo y muestra lo que sería el infierno y la entrada al infierno como una cabeza gigante y la gente entrando a través de la boca. O sea, como que este supuesto artista se inspiró en esta pintura de Bosco para hacer la entrada a su concierto como si fuera la entrada al infierno mismo. También por ahí se mencionó que se decía de esa pintura que representaba, porque aparecían músicos encima de la cabeza, que representaba una parte del infierno a la cual iban los que oyen música pagana o los que oyen música satánica. Entonces, el que este artista hiciera la entrada de su concierto de esa manera es muy muy simbólico, obviamente. Después, curiosamente, unos 2 días antes del festival, él sacó una canción que se llamaba Escape Plan, o sea, plan de escape, como dando una pista de que la gente que iba a su concierto debería tener un plan de escape, puesto que iba a haber muertos. Entre los videos hubo un video en el cual estaban sacando una persona ya, parecía ya muerta, la estaban levantando, la pasaron como encima de todos para poder sacarla del montón de gente, y mientras la estaban sacando, el cantante, que está viendo directamente al cuerpo, cerca de donde estaba el cuerpo, mientras ve el cuerpo sigue cantando, si se le puede decir cantar, haciendo un sonido ahí X, mientras observa el cuerpo como, de hecho, como decían algunas personas, como alimentándose de ese sacrificio, de lo que se estaba dando en sí, ¿verdad? Por la expresión en su rostro y el tono de voz con el que canta esa parte. Entonces, muy grotesco. Había gente que decía para el concierto, un montón de gente gritaba para el concierto, y él no lo paraba. Él decía, ¿quién quiere que lo pare? ¿Quién quiere que lo pare? Seguía cantando. Él les decía, ustedes saben a qué venían. Curiosamente, al decir eso es muy particular, porque en los anuncios del evento salía, nos vemos en el otro lado, aparecían manos con ojos, un montón de ojos, como el ojo que todo lo ve de Lucifer. También había uno en el que se veía un ojo viendo a personas cayendo por un hueco como un hoyo negro.
como si fuesen a otra dimensión. Dio a entender de viajar a otra dimensión bastante. En la tarima era una montaña de fuego y el interior de la montaña era un portal, y decía en el portal: nos vemos del otro lado. Al parecer, lo de las frecuencias, nada raro hayan utilizado 5G, y también, como se sabe, mucha de la gente hoy en día ya está inyectada, y ya se ha hablado de lo que puede producir el 5G o algunas frecuencias, como hacen que el grafeno actúe, por ejemplo, grafeno que ahora entra en la inyección o a través de la inyección en las personas, y además de que ya se sabe que también causa problemas del corazón y todo eso. Entonces, el que hayan muerto 8 personas, y se dice que otro montón de gente fue herida, cientos heridos. Los que fueron al concierto dicen que ellos consideran que hubo más muertos porque vieron demasiada gente tirada en el suelo de colores azules y todo. O sea, el hecho de que no podían respirar. Dicen que era algo extraño, como que de repente se les fue el aire y no podían respirar, y hacían todo lo posible por poder respirar. En algunos casos era por el montón de gente que había apretando, pero en otros casos al parecer era algo extra, algo raro que no permitía que pudiesen tener suficiente oxígeno. Y la gente entraba en pánico, caía, y otra gente los estripaba y demás. Entonces sí, se cree que fue un ritual satánico. Bueno, eso sin duda, me parece a mí. Y que era parte del plan que muriese gente. Como se sabe, este tipo de gente hace sacrificios para, bueno, obviamente darle honor al que les dio su carrera, y para tratar de catapultar su carrera aún más. Curiosamente, ¿verdad?, sucedió durante la semana que inicia con Halloween, 31 de octubre. En esa semana, que es una semana en la que los satánicos hacen sacrificios humanos de diferentes tipos dependiendo del día a partir de Halloween. Entonces quedó apenas con todo lo demás el realizar ese evento y que esas personas muriesen como sacrificio. Y vuelvo y repito, un montón de gente que estuvo ahí decía que sentían como que estuvieran en el infierno, como si estuvieran en un concierto en el infierno, que era espantoso. También hay videos de gente que pedía ayuda, 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 y el cantante se reía mientras los veía, como contento de que eso estaba pasando. Fue muy, muy, muy extraño. Y ya hay muchos videos, de hecho, en internet. YouTube, como ya sabemos, tristemente no sirve para nada, además de bendito Yahweh, poder transmitir en vivo cosas como esta. Pero aún este desprograma y los estudios de la congregación que hacemos no reciben ninguna ayuda, aunque yo pague ahí, en el sentido de que YouTube los esconde. Incluso la música que hacemos por acá es bastante difícil de encontrar. De la misma manera, encontrar esos videos importantes del tema, obviamente sí se va a poder encontrar cosas, pero va a ser muy breve, muy similar a lo de los medios, o sea, lo que dicen por televisión. Pero sí sería de buscar bastante en YouTube, quizá encuentre uno u otro video al respecto. Pero si no, hay otros medios ahí en los cuales se pueden encontrar videos. Creo que de hecho hay unos que venían de TikTok o Instagram. También hay varios reportajes que han escrito del tema, entonces ahí por si quieren investigar. Sobre el último verso de ese capítulo, segunda de Crónicas 13:22. ¿Quién es Ido? ¿Existe algún escrito de él, verdad, que representa al último? Veo testigo en su nombre, ¿es así? Así es. Ido es el padre de Zacarías. Ido significa su testigo, y sí se puede conectar con el último claramente por el testigo, como Moshe, el testigo fiel. Y curiosamente en el libro de Zacarías se menciona bastante acerca de la venida de los dos testigos. De hecho, es en Zacarías donde aparecen los dos olivos que se mencionan en Apocalipsis 11, que los dos testigos son los dos olivos, y los dos olivos son mencionados en Zacarías 4. Segunda de Crónicas 13:22 dice: los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en las historias del profeta Ido.
Entonces eso indicaría que sí había un libro, pero ahora no está disponible, tristemente. Nada extraño que lo tengan escondido, o que alguien lo tenga, pero así como que esté en la internet para uno encontrarlo, tristemente no. Esperemos eventualmente en el reino de Yahweh poder tener toda esta información. En Zacarías 1:1 dice: en el 8º mes del año de Darío llegó esta palabra de Yahweh al profeta Sechariahu, hijo de Berequías, hijo de Ido. Nehemías 12:16 dice: de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, etcétera, etcétera. Claramente, ¿verdad?, pudo haber varios idos, pero el hecho de que fuese profeta lo conecta claramente con Zacarías. Además, en Esdras 6:14 dice: así los ancianos de los Yahudim edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Sechariahu, hijo de Ido. Ahora, bueno, por otro lado, Crónicas sí es de un tiempo, es de un tiempo antes del libro de Zacarías y de Esdras, por supuesto, pero el hecho de que comúnmente se menciona Zacarías, hijo de Ido, por ejemplo, Esdras 5:1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Vean que no dice Ageo, hijo de X, y Zacarías, hijo de Ido, sino que nada más menciona que Zacarías era hijo de Ido, como si fuese un Ido conocido, ya que era profeta. Dice: ambos profetas a los Yahudim que estaban en Yahudá, etcétera, etcétera. Segunda de Crónicas 12:15 dice: los hechos de Roboam, los primeros y los últimos, no están escritos en los libros del profeta Shemaya y del vidente Ido. Del vidente Ido. Profeta y vidente eran dos tipos de profetas, dos tipos de profecía. Uno lo recibía a través de palabras, el otro lo recibía a través de visiones. Entonces Ido fue llamado profeta, también fue llamado vidente. José de Jasá, que es el vio. Pero también hay otro término que se utiliza para mencionar vidente, como se menciona con Shemuel. Dice: ¿sabe qué arbusto fue en el que Moshe vio en fuego? Algunos dicen que fue de Canebesen. Sí, algunos dicen que fue de eso. Yo creo que más que todo de cannabis, dice aquí, que en hebreo es Canebesen. Y lo digo así por el hecho de que no aparece que fuese Canebesen, pero mucha gente lo ha puesto así como para dar a entender que la manifestación la tuvo por el humo que salía del arbusto, y no es eso lo que vemos en la escritura, no es eso lo que pasó. Y por decirlo así, no es necesario meter la cannabis en esa parte cuando se encuentran otro montón de partes de la escritura de una manera clara. En sí se refiere a un arbusto que tiene espinas en sus hojas. La cannabis no tiene esa característica, entonces no puede ser cannabis. Era un arbusto con espinas en sus hojas. Una zarza. Éxodo 3:2 dice: allí se le apareció el malaj de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. En hebreo es zinei, hazinei, la zarza. Zinei, es interesante que se llame Sinei, porque como sabemos ahí fue donde empezó el proceso que llevó a Moshe a sacar al pueblo de Egipto y llevarlo al monte Sinaí. Como dije, Zinei es zarza y se refiere a una planta que tiene espinas en las hojas, una planta espinosa, mientras que Sinaí significa lugar de las espinas. Entonces vemos una conexión entre la zarza a través de la cual el malaj le habló a Moshe, que inicia con el ministerio de Moshe para llevarlo al monte Sinaí, donde también se manifiesta el malaj de Yahweh como un fuego sobre la cúspide del monte para darle la Torá.
Entonces podría decir, empezó como un pequeño fuego en el Sinaí y terminó como un gran fuego en el Sinaí para revelación de la Torá. Vamos a ver rápidamente, como dije, Sinaí, en la concordancia es la 5572, Sinaí, y si aparece como arbusto con espinas, quizá un arbusto de moras. Entonces se cree que pudo haber sido un arbusto de moras, y como sabemos, el arbusto de las moras tiene espinas en las hojas y por todo lado, ¿verdad? ¿Cómo se puede quitar los ataques de ansiedad? Aunque no tenga motivos, igual se sienten los síntomas, como corazón acelerado y cosas así. Ok. Bueno, primero que todo, ¿verdad? La escritura menciona que uno debe entregarle al Todopoderoso en oración toda ansiedad, toda preocupación. Entonces, cuando usted se esté sintiendo así, me imagino que lo hace, pero debe acostumbrarse a hacerlo constantemente. Cuando se esté empezando a sentir así, cuando empiece a notarse de X manera que usted diga, sí, esto es que estoy muy ansiosa, órele al Padre y explíquele o expóngale al Padre las cosas que la tienen así. Si no hay ningún motivo, explíquele al Padre que no hay ningún motivo, que le ayude a entender eso. Eso vendría siendo como una forma también de que su propio ser lo escuche, escuche el hecho de que no tiene por qué estar ansiosa, y así se vaya calmando. Verá que también es importante, como en cierta forma, hablarse a uno mismo para calmarse, sujetarse al Todopoderoso, confiar en el Creador, confiar en su plan, aunque hayan cosas que quizá en la carne o en lo material volverían ansioso a cualquier persona. Uno no debería estar ansioso por nada, dice la Escritura, puesto que confiamos en el plan del Todopoderoso. Sabemos que todo, y esto es algo que se tiene que grabar también, todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Yahweh. Todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Yahweh. Entonces, al recordar eso, va a poder entender que incluso algo que le pueda traer aflicción, Yahweh lo va a usar para un bien. Es cuestión de mantenerse firme, perseverar, incluso estando positivo ante cualquier situación, y Yahweh le va a mostrar su mano, su poder, y un poder tan grande, repito, que puede convertir cualquier cosa negativa en algo positivo. Entonces, repito, la oración y exponerle al Padre todas las cosas. Si no hay nada, exponerle al Padre que necesita más dominio propio, más tranquilidad, más confianza, más fe. La fe se obtiene a través de la Escritura. Entonces, estudiar un poco más de la Escritura, leer un poco más para ver las situaciones de los antepasados, y así nosotros agarrarnos de esas palabras y seguir el ejemplo y mantenernos firmes, principalmente, por ejemplo, con Mashiach y el ejemplo que nos dio, con el hecho de nunca haber cometido pecado y haber tenido que pasar por todo lo que pasó para pagar nuestros pecados. En Filipenses 4, 6 y 7, Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Yahweh en toda oración y ruego con acción de toda. Era lo que comúnmente se conoce como acción de gracias. Entonces, para nada estéis angustiados, por nada estéis ansiosos. Lo traducen algunas otras escrituras. Otras traducciones dicen: por nada estéis ansiosos. Normalmente uno está ansioso porque quiere algo, espera algo, le preocupa algo. Entonces, si espera algo, necesita paciencia. Si le preocupa algo, debe poner eso en las manos del Padre y confiar en el Padre, que Él es bueno y se va a encargar de todo, sea lo que sea que venga. Entonces, por eso dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones.
¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que le preocupa? Pídalo y el Todopoderoso va a proveer lo que necesita, no necesariamente lo que quiera, porque muchas veces lo que queremos haría todo peor. A veces lo que queremos nos pondría en una situación peor y nos desviaría del camino verdadero, etc. Entonces necesitamos lo que Él quiere en su voluntad perfecta, lo que Él sabe que verdaderamente necesitamos y no lo que pensamos querer. Entonces, sean conocidas vuestras peticiones delante de Yahweh en toda oración, todo tipo de oración, y ore por cada una de esas cosas. Ore cuando sienta que se acerca la angustia. Dice en toda oración y ruego, con acción de toda. Por eso es que, por ejemplo, cerramos la oración con la palabra amén, que significa ciertamente, porque estamos dando por un hecho que Yahweh nos escuchó y que va a cumplir la oración, obviamente si va de acuerdo a la voluntad perfecta, puesto que es parte de lo que pedimos en la oración, ya que es lo mejor para nosotros. La gente puede pedir algo que no esté en su voluntad perfecta, por supuesto puede pedirlo, pero no es lo más aconsejable, no es lo ideal, y puede traer después cosas negativas a la persona. Por eso es que en algunos casos Yahweh por misericordia se abstiene de darle lo que la persona anda buscando, porque puede destruirlo. Y digo yo por misericordia, porque también por el libre albedrío obviamente Yahweh permite que la persona busque su mal, si es que eso es lo que quiere. Entonces dice, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Yahweh en toda oración y ruego con acción de toda. Le damos toda y actuamos con gratitud, por decirlo así, porque creemos, sabemos que vamos a recibir lo que pedimos. Por eso pedimos, para no estar angustiados o ansiosos. Le revelamos al Padre nuestras peticiones y así nos quitamos esa ansiedad y le damos toda a Yahweh, porque sabemos que nos escucha y por algo esto está escrito. Dice el verso 7, y la paz de Yahweh, el shalom de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Mashiach Yahushua. Entonces la paz de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento, esa es la verdadera paz, ese es el verdadero shalom, algo que sobrepasa todo entendimiento. Las personas le dicen a uno, pero usted, ¿por qué está tan tranquilo con lo que está pasando? ¿Por qué está feliz? ¿No ve cómo está la pandemia? ¿No ve que ya no se puede salir? ¿No ve que esto? ¿No ve que lo otro? ¿Por qué usted está tan tranquilo sin la inyección? ¿Por qué esto y lo otro? Porque tenemos la paz de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento. Ellos no logran entender porque son de la carne, son naturales, son de este mundo. Entonces piensan como, por ejemplo, que la muerte en este mundo es el final. Piensan que se puede confiar en el hombre. Piensan que la inyección está hecha por el bien de, y no investigan nada y solo creen lo que les dicen sin tomar en cuenta los motivos por los que dicen lo que dicen, como por ejemplo el que les pagan y si no los despiden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tienen la paz de Yahweh, buscan la paz del mundo, que es a través del miedo, como también lo dice la escritura. Por eso les producen miedo con lo del COVID y después le dan una solución para que obtengan paz. Esa es la paz del mundo. Yahweh nos dio la solución con Yahushua el Mesías. Por eso dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Mashiach Yahushua. Nosotros debemos traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach. Entonces así no nos vamos a angustiar si estamos poniendo nuestros pensamientos en Mashiach Yahushua. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces, espero eso le ayude, hermana. Dice por acá, pregunta, ¿Alcohólicos Anónimos son una sociedad oscura? Verá, como se sabe, se supone que ayudan a personas. Sin embargo, sí tienen un origen un poco oscuro. En sí, los 12 pasos están relacionados con
uno de los escritos de Aleister Crowley, y de una u otra forma, o sea, viene siendo una rama de las creencias que han utilizado en algunas sociedades secretas, obviamente con otro montón de cosas más. Agarran un poco de verdades, por supuesto, y las tuercen un poquitito para que la persona si continúa por ese rumbo, se pueda desviar y termine adorando a un falso Elohim, se termine adorando a sí mismo, o termine con un tipo de idolatría, básicamente. Pero repito, obviamente sí hay verdades, y sin duda hay mucha gente que busca hacer el bien en esos lugares, sin saber el origen de lo que es Alcohólicos Anónimos. Dicen que el diablo es el príncipe de esta realidad. Es mi pregunta. Okay. Primero, que el diablo es el príncipe de esta realidad. Así es. Cuando Adán y Eva hicieron caso a la serpiente y comieron del fruto, básicamente pusieron a la serpiente como su nuevo líder, porque le hicieron caso. Al obedecerle, le pusieron como líder. Y no solo eso, ha sido el que la humanidad misma ha puesto como poderoso, es al que adora a través de la falsedad y de otro montón de formas, con la idolatría y demás. Entonces, por esas dos razones, por lo que hizo Adán y Eva, después por lo que hace la humanidad con la idolatría, la falsedad que sigue, y por último con el hecho de que se va a manifestar en la tierra y lo van a poner por rey, es que se le llama el príncipe del poder del aire. También es llamado el poderoso de la tierra, o lo que la gente diría el Dios de la tierra. Entonces, el todopoderoso Yahweh es el poderoso de todas las realidades. Supuesto poderoso, o el Dios de la tierra, ese es Satanás. Y eso va más allá de lo que mucha gente llega a entender con eso, o con ese verso, puesto que al decir que es el poderoso de la tierra, eso indica que es al que se adora comúnmente en la tierra, tristemente. Y eso es una de las cosas a las que uno llega a deducir una vez que comprende el hecho de que el nombre del Todopoderoso es Yahweh, y no es el que nos han enseñado, no es el que aparece en las traducciones de la Biblia, y por ende la gente sin saberlo está invocando a otro, está adorando a otro. Después dice: ¿cómo alcanzo el Shalom? Ese Shalom solo el Mesías lo da, solo Yahushua lo da. Como dice Yahushua: yo mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da, que no tenga temor vuestro corazón. Entonces el mundo da paz a través del miedo, como dije ahora hace unos momentos. Cuando tenemos a Yahushua, cuando uno llega a creer verdaderamente en el Mesías, en el hecho de que Él vino a este mundo y murió por nuestros pecados, y el Todopoderoso lo resucitó, y al creer eso uno confiesa con su boca que Yahushua es su soberano, Yahushua es mi soberano, Yahushua es el Mesías, Yahushua es la manifestación de Yahweh en la tierra, quien murió por mis pecados. Cuando uno confiesa eso, confiesa su nombre, está confesando que Yahweh lo salva a uno. Yahushua, Yahweh me salva. Y a través de el confesar el nombre de Yahushua, uno le pide al Todopoderoso de su espíritu, el espíritu de verdad. Y ese espíritu de verdad va a descender a uno, y entre uno más le busque en oración, y obviamente también estudiando la escritura para conocerle mejor y conocer lo que Él quiere y cómo debe uno actuar uno para purificarse y demás, va a llegar a recibir esa paz al tener fe, al tener confianza en el Todopoderoso, que depende de la persona. Puede ser un proceso inmediato, puede ser un proceso de meses, puede ser un proceso de años, depende de la persona. A través de su fe y su confianza en el Todopoderoso va a tener la paz para que sea lo que sea que pase, se pueda mantener tranquilo, incluso gozoso, porque sabe que todo en este mundo es pasajero, todo en este mundo es pasajero. Por ende, lo malo, no importa cuán malo sea, va a pasar, va a dejar de ser, y lo que es eterno es lo que viene en la otra vida. Por ende, si tenemos a Yahushua en nuestro corazón, lo eterno va a ser completamente positivo para nosotros. Por ende, cualquier cosa que tengamos que pasar negativa en este momento, en esta vida,
va a ser un puente o un escalón que nos va a elevar todavía más alto en la otra vida, por lo que vayamos ahí a aprender, rectificar, purificar, etcétera. Dice, se habla mucho del apagón mundial y todo lo que trae con él. Mi pregunta es, ¿cómo nos enteraremos, me imagino, de los testigos si se supone que desaparece la internet? En realidad, digamos, ellos necesitan la internet para lo del nuevo orden mundial. Entonces veo difícil que vayan a quitar la internet del todo. Lo que van a hacer es, pues, regirla todavía con un montón de reglas más estrictas con respecto a lo que la gente pueda expresar en la internet, lo que la gente pueda decir, hacer, y también, ¿verdad?, algoritmos en Google y demás que van a hacer que información que la gente deba escuchar sea más difícil de encontrar, que es parte de lo que ya han estado haciendo por mucho tiempo. Por un lado hay que tener algo claro, que es algo que, bueno, con el tiempo el Padre me ha dejado cada vez más claro, y es el hecho de que para Yahweh no hay nada imposible, y por ende lo que Él quiera se va a dar y punto. Entonces si Él quiere que se den a conocer los dos testigos, se van a dar a conocer de X manera. Si no quiere que se den a conocer, entonces no se darían a conocer. Obviamente es parte del plan que se den a conocer, porque tienen que llevar la prédica al mundo entero, y ser odiados por el mundo entero. Entonces van a ser conocidos y odiados por el mundo entero, pero son 3 años y medio de doctrina. Entonces habrá que ver cuándo, en qué parte de esos 3 años y medio es que llegan a ser mundialmente conocidos, puesto que, por ejemplo, incluso en el judaísmo, cuando se habla de la venida del Mesías, y sin ellos saberlo, básicamente están hablando de la venida del testigo como Moshe, hablan de que primero va a ser visto por los de su comunidad, que primero va a enseñarle a algunos pocos, que solo lo van a conocer gente cercana a él y muy pocos, y ni siquiera van a tener idea de quién es verdaderamente, y que después de un tiempo es que va a llegar a tener ya una popularidad mundial. Pero eso, por ejemplo, también lo mencionaba hasta Yitzhak Kaduri, curiosamente, que dio una profecía en la cual mencionó que el nombre del Mesías es Yahushua. Pero bueno, lo del apagón, por un lado me parece que es como una amenaza. Por otro lado, siento que una de las fuentes de las que ha venido eso me parece que no es tan confiable, y de darse un apagón sería de unos días para quizá restaurar o hacer un reset de la forma en que manejan o controlan la internet, y por otro lado para obligar a las personas a sujetarse todavía más a lo que el sistema les quiere imponer. Decía, mi pregunta es, ¿cómo nos enteraremos de los testigos si se supone que desaparece la internet? Repito, la internet la van a necesitar, ahora nada más la van a restringir bastante, un poco más, pero Yahweh va a tener control de eso. Y digamos, también hay que recordar, son 3 años y medio, se pasan bastante rápido, y algunos consideran que ya pudieron haber empezado. Ya he mencionado cómo depende de lo que pase en el próximo mes, si no esperamos para el próximo abril, pero en todo caso, digamos que fuese el próximo año, son 3 años y medio de suceder algo en lo que bloqueen la internet en el mundo entero, digamos, como para tratar de bloquear a los dos testigos. En realidad llegaría a lograrse hasta el final del ministerio de los dos testigos. Con eso me refiero a que Yahweh se encargaría de que el ministerio se dé antes de que ellos puedan tener tanto control o hacer algo que provoque que la gente no los pueda escuchar. Mi punto es, no importa lo que Satanás haga, Yahweh tiene completo control, y es Él el que controla al mismo Satanás, sin que Satanás incluso lo entienda o lo sepa. Dice por acá Lucas capítulo 5 verso 36 al 39, por favor explicar. Dice, les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán.
pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y nadie que haya bebido del añejo querrá luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ahí, bueno, esos versos se pueden interpretar de varias maneras. Por ejemplo, lo que es el antiguo y el nuevo pacto, lo que es entender la escritura a través de la letra y a través del espíritu. Incluso, como he mencionado en otros momentos, lo que vendría siendo la primera y la segunda manifestación. Entonces voy a volverlo a leer y explicar poco a poco. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Por ejemplo, Yahushua trajo el nuevo pacto. Sin embargo, hay que entender algo clave, y es que a pesar de ser el nuevo pacto, siempre fue la verdadera interpretación de la Torá. Así como Yahushua, a pesar de haber venido a morir en el año 4000, él fue el cordero entregado desde la fundación del mundo. Entonces, por decirlo así, en realidad lo primero fue la verdad ante el Padre, me refiero, y después vino la interpretación que el hombre le dio a la Torá que Yahweh envió. Desde nuestra perspectiva, obviamente, primero fue la interpretación de la letra y después la del espíritu. Digo eso porque aquí está mencionando, dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Como por ejemplo, agarrar una doctrina del nuevo pacto y llegar a ponerla o aplicarla con el antiguo pacto ante una persona que solo entiende la letra o solo entiende el antiguo pacto, por ejemplo. Va a descartar esa persona el nuevo pacto, así como se vería mal en un paño viejo el haberle puesto un parche de un paño nuevo. Como dice aquí, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Entonces, entre otras cosas, el punto mío aquí es que la interpretación de la letra y la interpretación del espíritu no van lo uno con lo otro, no se pueden mezclar, son dos cosas completamente diferentes. Lo que es la letra mata, el espíritu vivifica. No se podía mezclar lo que trajo Juan el Bautista con lo que traía Yahushua el Mesías. No se podía mezclar ese tiempo de la carne con el tiempo del espíritu que venía a iniciar con el Mesías. Por ejemplo, vean lo que está sucediendo en los versos anteriores para también entender el contexto de cuando dice esto. Dice el verso 33, entonces ellos le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Yahohanán ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Ahí confirma lo que acababa de decir, de que no se podía mezclar el tiempo de Juan el Bautista con el tiempo de Yahushua. Eran dos tiempos diferentes, dos cosas diferentes, aunque eran contemporáneos, ¿verdad? A diferencia de 6 meses de nacimiento el uno del otro, pero eran contemporáneos en su prédica. Juan el Bautista representaba el tiempo anterior y Yahushua el tiempo del espíritu. Entonces le preguntan, ¿por qué los de Juan ayunan y los suyos se la pasan en una pura fiesta? ¿Verdad? Estoy parafraseando, por supuesto, básicamente como lo veían los fariseos. Y Yahushua dice aquí, él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Verdad? Las bodas son fiestas, son celebraciones, por eso lo que mencioné hace unos momentos. Entonces está diciendo, si el Mesías está entre sus discípulos, entre su gente, ¿cómo espera que su gente esté ayunando? La gente que ayuna, ayuna para buscar la salvación, para buscar el perdón. Pero una vez que el Mesías, que trae el perdón, se manifiesta, la gente obviamente se va a gozar. Entonces una cosa es ir a un funeral y otra cosa es ir a una fiesta. Juan el Bautista era del tiempo del funeral,
Yahushua vino con el tiempo de la fiesta, por eso su primer milagro lo hizo en unas bodas, cuando convirtió agua en vino. Entonces decía, ¿podéis hacer acaso que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Curiosamente esto se conecta con el último, porque el último muere en Yom Kippur y ese es un día de ayuno, ese es el principal día de ayuno del año. Vendrán días cuando el esposo les será quitado, cuando lo maten, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. ¿Verdad? No se puede mezclar lo que traía Yahushua con lo que llevaba de doctrina o de enseñanza Juan el Bautista. Pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, como la enseñanza nueva que traía Mashiach en los odres viejos que traía Juan el Bautista. Dice, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. También el hecho de que el alma de Eliyahu, a pesar de haberse ido en cuerpo en el libro de Reyes, cuando Yahweh lo manda al mundo de nuevo, lo mete en un cuerpo nuevo, que era el de Juan el Bautista, a través de Elisheba y Zeharia, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth. Entonces, no se puede echar vino nuevo, se podría decir, cuando viene de nuevo, no se puede echar en un odre viejo, no puede venir con el cuerpo en el que había venido en otro tiempo, tiene que venir en un cuerpo nuevo para que se conserven juntos. Y de ahí uno de los conceptos de la reencarnación. Si una persona que estuvo antes en el mundo va a volver al mundo, no puede venir con ese mismo cuerpo, incluso si se fue con ese cuerpo sin experimentar muerte, como en el caso de Enoch y de Eliyahu. A pesar de que Eliyahu se fue vivo con su cuerpo, cuando Yahweh lo mandó al mundo de nuevo, no bajó con ese mismo cuerpo, sino que nació de nuevo con el cuerpo conocido como Juan el Bautista. Entonces, nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. En sí esas dos parábolas son la misma, usando dos ejemplos diferentes, dos analogías diferentes. Y también obviamente al ser dos analogías diferentes para decir lo mismo, también se puede interpretar como que tienen diferentes mensajes, como acabo de mencionar, refiriéndose por ejemplo en lo que respecta a las almas, la reencarnación, en lo que respecta a la doctrina del nuevo y antiguo pacto, en lo que respecta también la letra y el espíritu, y el tiempo de la carne y el tiempo que vino a traer Mashiach. Entonces, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan, y nadie que haya bebido del añejo querrá luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. El libro Apocalipsis de Elías es inspirado, me parece algo similar con el de Apocalipsis de Juan. Ahí habla de la apariencia de la bestia, alto, flaco y mancha en la mano y un mechón gris. En sí, bueno, nosotros una vez lo empezamos a leer en la congregación, empezó todo muy bien, muy particular, muy revelador. Sí me parece que fue escrito después del Apocalipsis, por eso no, en ese caso no sería obviamente de Elías. O sea, me parece que se pusieron cosas ahí como si fueran proféticas, pero en realidad fueron sacadas de libros de la escritura. Entonces, después de un rato de leerlo y ver algunos detalles que eran un poco diferentes a la forma en que se escribe la escritura, o sea, el Padre Todopoderoso, pues llegué a pensar que no es inspirado, a pesar de que sí es interesante ver las conexiones que hace el escritor y la forma en que utiliza las profecías, pero sí me parece que en algunos casos se sale de lo que nos revela el Apocalipsis. Por ejemplo, dice aquí, me podría hablar de los o las narcisistas. Dicen que son personas espiritualmente poseídas que buscan víctimas para tomar su energía. ¿Qué me puede explicar? Creo que serían muy abundantes en estos tiempos finales. Pues no sé si habrá visto algo en el cual lo expliquen así. De ser así también me interesaría verlo. O sea, el explicar el narcisismo desde un aspecto espiritual, puesto que, como siempre he dicho, todo es espiritual, todo es espiritual.
Toda persona que se deja llevar por una inclinación negativa en su carne, se está dejando llevar por la inclinación al mal, que en el judaísmo se le llama un demonio. Entonces se está dejando llevar por el mismo demonio. Un demonio que está en la carne, pero un demonio, o sea, un espíritu maligno que lo está afectando. No necesariamente uno externo, aunque en muchos casos también es algo externo, que la persona abre puertas o con ira o con lujuria o con mentira y demás formas, abren puertas para que esos espíritus entren y tomen control de la persona, lleguen a influenciar hasta el punto de tomar control completo de la persona, y es cuando se llama que está poseído. En todo caso, también por si algo, una posesión no necesariamente es como la gente se lo imagina por el exorcismo, o bueno, los exorcismos de Rosemary y todas esas películas que se han hecho. Obviamente en algunos casos sí es muy parecido a eso, pero en algunos otros casos, en los más comunes, y como también de hecho se ha dicho en algunos libros y gente que ha tenido contacto con espíritus malignos y demás, que supuestamente en estos tiempos finales usarían una técnica un poco diferente para no ser sacados de las personas, y por el hecho de que sería un tiempo en el que la gente no creería tanto en lo espiritual, los demonios o espíritus malignos se mantendrían escondidos en las personas en las cuales estuviesen para poder mantenerse así más tiempo. Entonces actuarían en las personas como si fueran seres humanos normales. El ser narcisista es básicamente es estar completamente obsesionado con sí mismo, verse como el centro del universo y pensar que todo y todos deberían tener que ver con uno y estar atentos a uno y vivir para uno y todo para uno. De ser así, se puede decir que están buscando atención, claramente, y al buscar atención están buscando entonces una cierta energía de las personas que obviamente les prestarían atención. Entonces, en cierta forma, como dice usted acá, si buscan robar la energía. Dice por acá, voy a leer aquí una de las definiciones que le dan. Dice: el narcisismo es la complacencia excesiva en la consideración de las facultades propias. El término alude al personaje mitológico Narciso, enamorado de sí mismo. Se ahogó al intentar besar su imagen reflejada en el agua. Entonces ahí está de hecho el ejemplo de lo que este espíritu vendría a representar. Al llamarse narcisismo por Narciso y Narciso venir de la mitología, eso haría, ¿verdad? Obviamente abre la posibilidad de que ese sea un nombre específico de un ente. Igualmente, como he dicho con el pánico, por ejemplo, el pánico es un sentimiento que viene por la influencia del espíritu llamado Pan, por eso pánico. En este caso tenemos Narciso, vendría siendo la entidad, si lo queremos ver así, que influencia a las personas narcisistas. Y como dice, se ahogó al intentar besar su imagen reflejada en el agua. Eso mostraría cómo el estar completamente enfocado en sí mismo puede llevar a ahogarse, o sea, viene siendo una trampa que llega a ahogar el alma, a ahogar a la persona. La escritura, por ejemplo, dice amar al prójimo como a uno mismo. No dice amarse a uno mismo y solo a uno mismo. Amarse a uno mismo y esperar que el prójimo lo ame a uno. No, dice amar al prójimo como a uno mismo. Me ponen por acá, Segunda de Reyes 2, se puede ver a Eliyahu como el primero que asciende al cielo y Elishua como el último que le da doble porción. Exactamente, Harold. Bendito Yahweh, hermano, así lo he mencionado varias veces. Eliyahu y Elishua representando al primero y el último, y por eso con el nombre Eliyahu, Elishua, obtenemos el nombre Yahushua, quien dijo Eli, Eli, lama sabactani. Entonces mi poderoso Yahushua, a través de ese nombre. Y sí, viene con la doble porción, así como es descendiente de Yosef, y a Yosef se le dio la doble porción, así como Yahushua dijo que
iba al Padre, y por ende tendríamos más bendición todavía, porque estaría no solo el Padre sino también el Hijo a su derecha. O sea, tendríamos doble porción, y también Yahushua dijo que haríamos cosas más grandes que las que él hizo por esa misma doble porción. ¿Cómo Yahushua predicó a los ángeles en espíritu? Su cuerpo, refiriéndose a la boca, es que recordemos que el cuerpo viene siendo como un guante para el alma. Entonces en realidad el alma tiene una boca, pero no es, no es una boca física. Viene siendo una boca espiritual. En la realidad espiritual vendría siendo completamente real, por supuesto, como en esta realidad se necesita la boca física para que se acepte como una realidad el que tenga boca. En cierta forma se habla también del alma como un todo. En el aspecto espiritual tiene todas las capacidades, pero que es cuando está conectada con el cuerpo que conecta cada una de esas capacidades con cada uno de los sentidos o de los órganos del cuerpo. Pero sí, con solo el hecho, digamos, recordemos en Lucas 16, cuando el rico y Lázaro son llevados al infierno y al paraíso respectivamente, vemos al rico hablándole a Abraham, y Abraham le responde, pero vemos que el rico fue sepultado. Entonces, ¿cómo puede hablarle si su cuerpo está sepultado en la tierra mientras él está en el Seol hablando? Entonces ahí vemos que sí se puede hablar o predicar cuando se está en alma nada más. En ese caso, obviamente, predicarle a las almas o a los espíritus encarcelados, que eran de esos ángeles caídos, como usted mencionó. Dice, ¿existen casos reales de posesiones demoníacas? Así es, completamente. De hecho, uno de los que mencioné ahora, la película de Rosemary, ese es un caso real. Claramente suele suceder, ¿verdad? Que pongan en la película cosas que no sucedieron, que le agreguen un poco de Hollywood, pero sí fue un caso real, bastante fuerte. Y sí, como ese han habido otros. Dice, ¿puedes leer o hablar algo sobre estos versos? Dice, estas son las palabras de Yirmiyah, el hijo de Hilkiah, uno de los Kohanim que habitaba en Anatot, en el territorio de Benjamín. Yirmiyah es una representación del último. Hilkiah significa la porción de Yah, Yirmiyah significa quien Yahweh designa. Benjamín significa hijo de la mano derecha, pero también se puede decir Benjomín, que significa hijo de días. Y hijo de la mano derecha de Yahushua, que está a la derecha del Padre. Hijo de días representa al último, que viene en el fin de los tiempos, en el fin de los días. Entonces, aquel a quien Yahweh designa es la porción de Yah, el hijo de días. También, por supuesto, aquel a quien Yahweh designa es la porción de Yah, el hijo de su mano derecha. Dice, la palabra de Yahweh vino a él durante los días de Yoshiyah, el hijo de Amón, rey de Yahudá, en el año 13º de su reino. Amón es de su pueblo, Yahudá es la alabanza de Yahweh, Yoshiyah es a quien Yahweh salva. En sí, mi punto es que aquí con los nombres se da un buen mensaje. También había visto a Anatot, pero no lo había mencionado. Entonces se podría ver, aquel a quien Yahweh designa es la porción de Yahweh, quien lleva las oraciones al hijo de su mano derecha. Se podría decir, el último es el que conecta con el primero. Después dice, el que causa la existencia da la salvación de Yahweh. O, más bien, bueno, es que mencioné ahí el nombre Yahweh, pero al ser del Todopoderoso lo voy a omitir y continuar desde Benjamín con Yoshiyah. Sería el que lleva las oraciones al hijo de la mano derecha, que es la salvación de Yah para el pueblo, para alabanza de Yahweh. Yahweh levanta, siguiendo con Yahuyakim, a aquel a quien Yahweh salva, para alabanza de Yahweh, como la justicia de Yahweh, trayendo la salvación de Yahweh a los que alaban a Yahweh, y la instrucción de paz. Todo eso que acabo de decir es a través de los nombres que aparecen en los capítulos, en los versos 1, 2 y 3. Y el 13º de su reino, ¿verdad? Número 13 representa unidad, como la unidad del primero y el último, y de Mashiach con su pueblo, representado aquí por la palabra Amón. Dice después, también vino durante los días de Yahuyakim, eso ya lo mencioné, a quien Yahweh levanta, el hijo de Yoshiyah, rey de Yahudá, continuando hasta el año 11 de Sidkiyah. Mi justicia es Yah, hijo de Yoshiyah, rey de Yahudá, hasta que Jerusalén fue llevada cautiva en el mes quinto. Aquí está la palabra de Yahweh que vino a mí.
Antes que te formara en el vientre yo te conocía. Antes de que nacieras yo te aparté para mí. Yo te he nombrado para ser profeta a las naciones. Esta es una de las razones por las que menciono que representa al último, porque Yahweh envía al último como el profeta como Moshe, para que predique a las naciones. Y Yahweh le habló al pueblo, Yahushua vino y le habló al pueblo, el último es enviado a las naciones, puesto que ya Yahushua se manifestó para que haya una entrada a las naciones. Antes de que te formara en el vientre ya te conocía. Por más que en esta realidad su manifestación se dio cuando empezó en el vientre de su madre, ya Yahweh lo había visto y lo tenía preparado. Yo te aparté para mí. Yo te he nombrado para ser profeta a las naciones. Yo dije, oh Yahweh Elohim, yo ni siquiera sé cómo hablar. Vean cómo esto se parece a Moshe y a Isaías. Cuando Yahweh llamó a Moshe, Moshe le dijo, pero yo soy tardo de habla. Y Yahweh le dijo, pero yo hice al sordo, yo hice al mudo, yo hice al que habla, yo hice al que oye. Como diciéndole, ¿qué clase de excusa es esa? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y si es mi voluntad, puedo hacer que usted hable mejor. Si eso fuera un problema, yo puedo ir y buscar a otro hombre que hablara mejor. En vez de tomar en cuenta que Yahweh lo conoce y por ende el que hablara así era parte del plan. Así como Yahushua vino con un sin atractivo físico para que no lo siguieran por sus apariencias, Moshe no hablaba de la manera más elocuente como muchos hombres para que no lo siguieran por pensar que simplemente era el más pues capaz para convencer con sus palabras, como lo hacía, por ejemplo, como hacen los políticos. Aquí Yirmiyahu se está refiriendo a que él no tenía tanta experiencia, era un joven. Dice, yo ni siquiera sé cómo hablar, solo soy un niño. Pero Yahweh me dijo, no digas solo soy un niño, porque tú irás a quien quiera que yo te envíe. Y ahí continúa, pero hasta ahí llegó la parte que me envió. Entonces, sí, como dije, representa la venida del último. ¿Satanás conoce el lago de fuego? ¿Satanás conoce el lago de fuego? No. Es posible que tenga conocimiento de que existe, pero si su pregunta es si ha estado ahí, no, porque el lago de fuego es algo que Yahweh tiene preparado para dentro de un milenio. Lo que está funcionando ahorita es el infierno. Después de un milenio, el infierno va a ser echado en el lago de fuego. La bestia y el falso profeta van a ser echados en el lago de fuego al inicio del milenio, o sea, dentro de poco, y Yahweh los echa en el lago de fuego vivos. Entonces van ellos a conocer el lago de fuego y después va a llegar Satanás más tarde, después de un milenio, porque Satanás primero va a ser echado en la tierra para engañar al mundo, después va a ser echado en el infierno y después va a ser echado, va a ser suelto por un momento, juzgado y echado en el lago de fuego. Ahora, si se refiere a que si sabe de su existencia, pues sí, puesto que está escrito y él conoce la escritura. Ahora, que entienda o que crea que va a caer ahí ya sería otra cosa. Cuando veo escrito Yahushua, gramaticalmente lo leo como Yahusha. ¿De dónde sale la segunda Bab? Yahushua, toda. Del origen de esa palabra, o sea, del origen o la raíz de ese verbo, salvación o salvar, que es Shua, y esta Shin y Ayin viene siendo una contracción. O sea, hay varias formas de verlo. Por ejemplo, el hecho de que el nombre de Josué, ¿verdad? Originalmente era Hoshea, pero se le cambió a Yahushua cuando se le agregó una letra. Y ese nombre Yahushua aparece 2 veces en la escritura en hebreo con 2 vavs, lo cual representaría la segunda venida del Hijo del Hombre, puesto que la vav representa al Hijo del Hombre. Una vav de Yahu y otra vav en Shua, en medio de la Shin y la Ain, lo cual confirma la pronunciación del nombre como Yahushua. Génesis, vemos en el 38, cuando Yahudá se casa con la hija de Shua, ahí la escritura pudo poner cuál era el nombre de ella, pero en vez de poner el nombre de ella pone
la hija de Shua. Por ende en hebreos aparece como Bat Shua, hija de Shua. Y esto es para mostrar que a través de esta unión de Yahudá con Bat Shua vendría Yahushua. Entonces ahí vemos una vez más la pronunciación Shua en conexión con Yahudá para crear el nombre Yahushua. Y en la concordancia es la 7770, es la Shin Vav Ain, que significa riqueza, opulencia. Por eso está escrito en Romanos, haciendo alusión a que el Shua no solo se refiere a salvación, libertad, sino también a riqueza. Así como la riqueza le da libertad o salvación a la persona que la posee, la riqueza espiritual le da salvación espiritual, porque conocer a Mashiach le da salvación, pero la riqueza material le da salvación terrenal. Por eso mucha gente quiere plata, porque piensa que con eso puede salvarse de cualquier cosa. Entonces, por eso dice en Romanos Pablo que Yahweh es soberano de todos y rico para con todos los que lo buscan, los que invocan su nombre. Es soberano, Yahu, y rico, Shua, Yahushua. Shua en este caso lo ponen como que viene de Shabbat, que es el llamar o el pedir ayuda, como el hecho de uno pide ayuda para ser salvado, y es una de las razones por las que clamamos el nombre Yahushua. Y está conectado con Yasha, por supuesto, que significa el salvó. Ahora, otra confirmación de que es Shua y no Yahusha, por ejemplo, en Nehemías, de hecho lo leíamos ayer, bendito Yahweh, que en Zacarías, así como mencioné ahora que a Josué, a él los padres lo llamaron Hoshea, pero Yahweh le puso una letra extra y su nombre se convirtió en Yahushua, para revelar que el nombre del Mesías sería Yahushua. Lo mismo hace Yahweh con el sacerdote del libro de Zacarías, que se llamaba Yeshua, como aparece en Nehemías, Yeshua, pero Yahweh le cambia el nombre para revelar el nombre del Mesías, cuando dice: este es el nombre de la rama, en Zacarías, refiriéndose al nombre Yahushua, como aparece en Zacarías, Yahushua. Pero en Nehemías aparece como Yeshua, cuando no se está dando ese reflejo profético. Mi punto ahí es que el nombre del Mesías es Yahushua, nombre que se le dio a ese sacerdote llamado Yeshua. Y en Nehemías, también aparece en Esdras, pero en Nehemías vemos que su nombre aparece con una Vav entre la Shin y la Ain. Ahí vemos una vez más que la Shin y la Ain, en el caso del nombre Yahushua, incluso diría el de Elishua, que llaman Elisha, sería una contracción de Yeshua. De hecho, en el hebreo hay 4 letras, que son las 4 letras del nombre Yoná: la Yud, la Vav, la Nun y la Hei. Esas 4 letras, a través de la Torah, a través de los profetas, hay veces donde en una palabra aparece, por ejemplo, Elohim, a veces aparece con Vav, a veces aparece sin Vav. Entonces esas 4 letras son llamadas débiles, porque, por decirlo así, no es necesario que aparezcan. Si se conoce la palabra, se sabe su pronunciación, y por ende en el caso de Elohim se sabe que es Elohim, aunque no tenga la Vav, que sería la O. Igual con Yahushua, aunque repito, hay varias pruebas de eso, hay varias formas en las que Yahweh revela que ese es el nombre y esa es la pronunciación. Podría explicar Filipenses 1, 3 al 11, con mucho gusto. Dice: doy toda a mi poderoso siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Yahushua HaMashiach. Entonces aquí empieza, ¿verdad?, con el hecho de que Pablo ora por los
que creen en Mashiach. Obviamente aquí le estaba hablando a los de la congregación de los filipenses. Obviamente se puede aplicar para todos los creyentes, pero el punto aquí principal es donde dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Yahushua HaMashiach. Nosotros llegamos a creer en Yahweh porque Yahweh nos vio y se reveló a nosotros. Entonces empezó ahí una buena obra. Si nosotros perseveramos en Él nos va a perfeccionar. Entonces cada día que nos acerquemos a Él, vamos a ir siendo perfeccionados poco a poco, hasta llegar a ser hechos según la imagen y semejanza de Yahushua HaMashiach. Por eso dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Yahushua HaMashiach. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación de las buenas nuevas. Todos vosotros sois partícipes conmigo del favor. Él hablando de cómo en sus tribulaciones los mantenía en mente, en su corazón, en oración. Y al ser ellos creyentes a través de Pablo, vienen siendo como hijos espirituales, en cierta forma como cuerpo suyo. Y por eso dice ahí: todos vosotros sois partícipes conmigo del favor. Dice: Yahweh me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Yahushua HaMashiach. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en conocimiento, en toda comprensión. Entonces dice: y esto pido. Este verso es importante, porque en el cristianismo básicamente parece que piden lo contrario. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión. Por ejemplo, en el cristianismo sí hablan de amor, pero tristemente rechazan el conocimiento y la comprensión. Por ende no llegan a comprender cuál es el verdadero amor, no llegan a conocer a Yahweh, verdadero, poderoso. Entonces, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión. Debemos llenarnos de más conocimiento para poder llegar a comprender y saber a quién es el que amamos. ¿Quién es Yahweh? Yahweh es amor. Entonces nos llenamos de Yahweh para poder amar y que nuestro amor abunde. Para que aprobéis lo mejor, dice el verso 10. Para que aprobéis lo mejor. Por eso necesitamos la comprensión y el conocimiento, para que aprobemos lo mejor, o sea, la mejor doctrina en este caso, la verdad, en vez de aprobar algo que está mal por el hecho de no entender, por el hecho de no conocer la verdad. Dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Mashiach. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Mashiach. Si nos llenamos de amor, conocimiento y comprensión, vamos a estar apartados y listos para el día en el que se dé el día de Mashiach, y por ende también el juicio. Sinceros e irreprochables para el día de Mashiach, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Yahushua HaMashiach, para estima y alabanza de Yahweh. Llenos de frutos de justicia una vez que creemos en Yahushua y actuamos como Él nos manda, como Él nos da el ejemplo. Entonces nos llenamos de frutos para estima y alabanza de Yahweh, para que la gente le dé alabanza y estima a Yahweh al ver el ejemplo en nosotros, al ver el cambio en nosotros, al ver el bien que le podamos hacer a los otros, y así que le den toda a Yahweh. Cuando habla de la primera muerte, se refiere a ir al infierno, al morir o al primer juicio. La primera muerte en sí es la muerte en este mundo. La segunda muerte es la muerte en el juicio final. Entonces se podría decir que la primera muerte, ahí hay un primer juicio, sí, ¿verdad? Porque el alma, cuando la persona muere, el alma es juzgada para ver si se pone en el paraíso o en el infierno. Ambos
lugares que se encuentran en el Seol esperando la resurrección para el juicio final, donde se va a dar la segunda muerte para los que van al lago de fuego. Entonces, en cierta forma, la primera muerte, dice, se refiere a ir al infierno. Pues se podría decir que sí, puesto que los que están en Yahweh siguen vivos, porque Yahweh es un poderoso de vivos. Así como, por ejemplo, con el mismo ejemplo que mencioné ahora de Lucas 16, de el rico y Eliezer o Lázaro, cuando estaban, cuando murieron, cuando se habla de la muerte de Eliezer, dice que él fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham. Entonces habla de él como si siguiese vivo, mientras que cuando se refiere al rico dice y fue sepultado, se refiere a él como que estaba muerto. En sí, con lo que está poniendo se puede unir todo. En realidad se refiere al infierno a través del primer juicio, pero en general la primera muerte es la muerte del cuerpo y la segunda muerte es la muerte del alma. Dice aquí, después de la transformación y la muerte de los muchos, según la escritura, ¿cuántos años pasan para entrar el milenio? En realidad, como he mencionado, todo indica que el milenio empieza en el sexto sello y la cosecha sucede aproximadamente un año o año y medio después de ese sexto sello. Entonces sería como, o sea, la cosecha sucedería un año y medio ya habiendo entrado en el milenio. Ahora, si se refiere con la palabra milenio, si se refiere al tiempo de paz en esta tierra, con el reino de Yahweh ya establecido acá, si se refiere a eso, entonces desde la cosecha hasta ese momento de tener la tierra, por decirlo así, bajo control y en shalom, serían 3 años y medio. En sí, quizás se le podrían agregar ahí unos 45 días más, por lo que vemos en Daniel con respecto a la abominación desoladora dura 1290 días a partir de el momento de la huida o en sí de la cosecha, y Daniel dice bendito el que llega a 1335 días. Entonces podría decir que 1335 días desde que se da la cosecha hasta el momento en el que ya esta tierra va a estar en completa paz. Pero lo que respecta el milenio como tal, ya el año cero de ese milenio vendría siendo en el sexto sello, el cual sería aproximadamente un año antes de la cosecha. Entonces, como para el primer año del milenio sería cuando se da la cosecha. ¿Qué representan los 3 rebaños? Cuando Jacob conoce a Rachel en Bereshit 29:2, allí ante sus ojos había un pozo al aire libre, había 3 rebaños de ovejas a su lado. Génesis 29:2, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas, 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él. El pozo, como siempre, viene siendo Mashiach, y Jacob es una representación del último. El pozo vendría siendo la enseñanza de Mashiach. Dice, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños. Como siempre he mencionado, el número 3 representa a los muchos, el 1 representa a los pocos. También el número 3 se conecta con los que vendrían a través de los 3 patriarcas, los creyentes, ovejas, que vendrían a través de los 3 patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob. También se puede hablar de los rebaños que seguirían a los 3 enviados de Yahweh, Yahushua, testigo como Moshe, testigo como Eliyahu, los 3 que aparecieron en la transfiguración. Pero en sí principalmente a las congregaciones que vendrían a través de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Cuando dice lo de los 3, dice Sheloshah, que dice, vamos a ver, si 3 rebaños
de ovejas. Y bueno, nada más quería ver lo de el número en sí, Sheloshah, que vendría siendo Shin, Lamed, Shin, Hei, que es el fuego de la enseñanza y la prueba que trae el cambio a través del espíritu, o un cambio espiritual. Se podría interpretar esas 4 letras del número 3. Curiosamente, número 3, Sheloshah, empieza con Shin, que tiene 3 líneas, ¿verdad? Se habla que está formado por una Nun, una Vav y una Zain. Algunos dirían también por 3 Vavs. Vi un pozo en el campo y 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Y otra cosa también particular del número 3 en hebreo, se puede, bueno, lastimosamente no puedo, ¿verdad?, como en algunos casos en la congregación, que puedo mostrar en la pantalla algunas cosas, pero si uno fuese al traductor de Google, por ejemplo, para poner en hebreo la palabra Sheloshah, se podría separar en 2 palabras, y en ese caso se pronunciaría Shel Se, que sería está el cordero, o donde está el cordero. Entonces 3 rebaños se podría entender, y el cordero estaba en los rebaños, o los rebaños o congregaciones que tienen al cordero. Bueno, sí, de hecho Shel Se vendría siendo, y aquí poniéndolo en el traductor, repito, sería del cordero. Ahora, en el traductor no va a traducir cordero como debería, porque la palabra cordero a la que me refiero es la forma en que aparece en la Torá, cuando habla del cordero de Egipto, no como los términos que utilizan en el hebreo de Israel de hoy en día. Pero Shel Se, que sería del cordero. Entonces, en vez de 3 rebaños, se podría entender como rebaños del cordero, congregaciones del Mesías. Entonces decía, había un pozo en el campo y 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Cuando se juntaban allí todos los rebaños, los pastores corrían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas, luego volvían la piedra a su lugar sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó: hermanos míos, ¿de dónde sois? De Harán somos, respondieron ellos. Y bueno, ahí continúa la historia. Ese capítulo ya está grabado por si desea la hermana ver el estudio en el canal de la congregación. Dice: viendo que el significado de Labán es blanco, pero en realidad era perverso e idólatra, puede ser reflejo del sello 1, en el sentido de que parece bueno pero quizá representa el mal. Bueno, esa es la interpretación que se le ha dado normalmente. Bueno, no exactamente la conexión que usted está haciendo, me refiero a la interpretación de que parece bueno pero es malo. Esa es la interpretación que se le ha dado en el cristianismo al primer sello. Ahora, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, yo voy a explicar por qué. También, por si algo, ese video del primer sello también está grabado, de Apocalipsis 6, por si lo quieren ver en el canal de YouTube del Camino de Yahweh. Nuestro canal de la congregación es El Camino de YHWH en YouTube, por si lo quieren buscar. ¿Por qué no estoy de acuerdo con esa interpretación? Entre otras cosas es porque no considero que tenga suficientes bases. Ahora, de hecho, la conexión que usted hace me parece como que es basándose en el significado del nombre, es la única que tiene un poco de sentido, en el aspecto de que se llamaba blanco pero era malo, porque en general a través de la escritura el blanco representa pureza. Entonces es un buen punto, pero repito, en el cristianismo dicen eso por varias razones. Una, porque solo entienden la venida de el Mesías Yahushua, bueno, con otro nombre, pero solo entienden de él en ese cuerpo en el que vino, y entonces lo consideran a la derecha del Padre, puesto que así es como se ve en Apocalipsis 5 cuando está por abrir el sello. Entonces, como ahí está él, cuando se manifiesta en el caballo blanco, lo ven como una copia, o como el anticristo, porque lo ven como alguien que viene a gobernar en caballo blanco, como después vemos al Mesías en Apocalipsis 19. Entonces dicen, tiene que ser malo porque el Mesías está a la derecha del Padre. Sin embargo, eso mucho tiene que ver con el punto principal de que no conocen acerca de la venida de los 2 testigos, acerca de la venida del último, el mensajero de Mashiach.
entre otras cosas que ya estoy por decir. Uno de los versos que utilizan es que la escritura dice que incluso Satanás se hace pasar por ángel de luz. Sí, pero en ese mismo verso donde dice que Satanás se hace pasar por ángel de luz, dice que es Satanás. Cuando la escritura dice que habrán lobos vestidos de oveja, nos dice que son lobos. Entonces en ese caso el verso debería decir un caballo blanco, que en realidad viene siendo lo contrario, o algo así. Sin embargo, lo que vemos es que es de un caballo blanco, por ende una guerra espiritual, porque el caballo representa guerra, el blanco representa algo positivo, apartado, puro. En este caso una guerra espiritual, o sea, una guerra apartada, pura. La única es la espiritual, las otras son de derramar sangre y está mucha maldad involucrada. Entonces, la escritura en ese sello dice, sale venciendo y para vencer. De ser así, si fuese el anticristo, como dicen en el cristianismo, eso significaría que va a ganar, no lo van a vencer, y sería un problemón. Sin embargo, está diciendo que viene a conquistar, y por ende es el conquistador o el vencedor. Sale venciendo y para vencer, entonces es el vencedor. ¿Cuál vencedor? Al que se refiere Yahushua cuando dice, al vencedor le daré del maná, al vencedor le haré un pilar en el templo de Yahweh y nunca más saldrá de allí. Al vencedor le daré la vara de hierro para que rija las naciones. Es el vencedor del primer sello que sale venciendo y para vencer. El testigo como Moshe, el mensajero de Yahushua. Por eso viene en un caballo blanco, que es el mismo caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero como en el cristianismo no se enseña de esta persona, no se enseña de los dos testigos y no se entiende en sí la segunda manifestación de Yahweh en la tierra como el último, entonces no tienen esa interpretación, y lo que llegan a ver ahí es que tiene que ser negativo porque es en el Apocalipsis, que tiene que ser negativo porque los otros caballos son negativos. Entonces dicen tiene que ser el anticristo que se está haciendo pasar por bueno. Pero repito, si sale venciendo y para vencer sería un problema, porque quiere decir que va a ganar. Segundo, no se dice nada negativo de él, entonces no deberíamos interpretar nada negativo. Lo particular, como he mencionado en otros casos, es que es un caballo blanco que llega a ser contraste con los otros tres caballos, porque el caballo primero es blanco, es una guerra espiritual. El segundo caballo es rojo porque derrama sangre, esa plaga. Ahí eso claramente es negativo, es una guerra física, o sea, lo contrario del primero, que es una guerra espiritual. Es rojo porque representa pecado, así como el blanco representa pureza. Entonces ahí hay un contraste claro entre el primero y el segundo sello. El tercer sello es un caballo negro, o sea, en colores el contrario del caballo blanco, y representa hambruna. Entonces el caballo blanco, si es el contrario del negro y el negro representa hambruna, significa que el caballo blanco es el que trae comida, porque si el negro es hambruna, el blanco es comida, en este caso comida espiritual, porque trae la doctrina, así como Yosef tenía la comida en el tiempo de las 7 vacas flacas, en el tiempo de Egipto. Y por último, el cuarto sello es un caballo pálido. En griego aparece caballo cloros, o sea, como el cloro, que vuelve blanco pero como amarillento, o sea, lo que hace es quitar el color, o sea, era un caballo al cual se le había ido el color, por eso algunos lo ponen como pálido, amarillo, verde, enfermizo. Entonces, en contraste con el caballo blanco, el cuarto caballo es un caballo pálido. No es un blanco positivo, es un blanco negativo. Entonces, en ese caso, el cuarto caballo se podría conectar con Labán, que es un blanco negativo. No la palabra, sino la persona. Entonces, el cuarto representa la muerte y lo sigue el Seol y es pálido. Entonces el primero, que es blanco, representa la vida y lo sigue el paraíso. En sí es el último que lo sigue el Eliyahu. Por eso el cuarto caballo es la muerte y lo sigue el Seol. Espero eso ya ha quedado claro. En sí se podrían decir hay más detalles, hermana, pero sí, o sea, sí me parece interesante la conexión que menciona usted acá, en el sentido de que sería el único ejemplo
de blanco conectado con algo negativo, puesto que su nombre era blanco, pero él era bien malo. Y en sí se dice, en el judaísmo se dice que Labán era como la representación, bueno, no usan la palabra representación, pero así lo digo yo, la representación de Baal en la carne, como si fuese una manifestación de Baal. Entonces eso lo conecta con Lucifer, como alguien que se hace pasar por puro, por bueno, pero es lo contrario. Entonces por eso llevaría ese nombre y esa personalidad.